El Domingo de Ramos es el día en el que oficialmente comienza la Semana Santa. Hace más de 2000 años Jesucristo entraba en Jerusalén a lomos de un burro y aclamado por una multitud que lo recibió con palmas de olivo al grito de Hosana. Sin embargo, como tantas otras veces sucede con Cristo, los hombres actúan sin saber que lo están haciendo de una forma profética. Vamos a hacer un repaso a los momentos cruciales de este episodio histórico con el director de Infovaticana, Gabriel Ariza. Gabriel, bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar aquí. ¿Qué supuso, Gabriel, en términos históricos, no, sino en el momento en el que Jesús entra en Jerusalén? ¿Qué supuso esa entrada el domingo? Supuso la consumación de la profecía de Zacarías, la entrada de Cristo aclamado como rey, con el Hosana, con los ramos por el pueblo de Israel, como un rey que viene, que dice el cántico de Zacarías: «He aquí que tu rey viene a ti, él es justo y victorioso, humilde y viene montado en un asno». Supuso pues la puerta de entrada a la Semana Santa, a la pasión del Señor, la llegada a Jerusalén. Es un día agridulce, ¿no? Porque Jesús sabía él lo que iba a pasar, lo que iba a sufrir, y a la vez veía a esa masa que le aclamaba como un rey, con las ramos, tendiendo mantos a su paso, etcétera, etcétera, ¿no? Como decía en la introducción, muchas veces los hombres que en esa época conviven con Jesucristo, bueno, van a actuar de una manera que es profética. Ellos no lo saben y que van a pasar la historia involuntariamente, pero este es un buen ejemplo, ¿no? Ciertamente, ¿no? Es que iban a imaginar ellos, ¿no? Que celebraban ese día, en un día de gran alegría, en un día... Es muy impresionante, ¿no? La imagen del Domingo de Ramos. ¿Cómo iban a imaginarse que pocos días después iban a estar llorando al crucificado, ¿no? Es ciertamente estremecedor el día del Domingo de Ramos. Es una jornada, como decíamos, muy agridulce en la liturgia, ¿no? Gabriel, la verdad que los Domingos de Ramos uno va a misa, ve las palmas de olivo, todo el mundo ve las palmas. Ese significado, ¿qué origen tiene? ¿Por qué reciben a Jesucristo ese día en Jerusalén con palmas de olivo? ¿Es una tradición judía? Lo aclaman con palmas de olivo, lo aclaman con el canto de Hosana, como el Salvador, como el rey que viene a salvarles, ¿no? Es un rey, como decimos, humilde, manso, que viene no con un ejército, no cargado con espadas a tomar la ciudad, sino que viene aclamado como un rey, pero montado en un asno, ¿no? Es una imagen impresionante. Es una imagen impresionante. ¿Qué significa la palabra Hosana, Gabriel? Hosana es una palabra hebrea que significa salvador. Es una aclamación al Salvador, al que les salva, ¿no? Es una palabra que tiene un significado mesiánico, tiene un profundo contenido mesiánico, y que implica que veían en él no solo a un rey humano, lógicamente, que no era lo que veían, sino que era una aclamación triunfalista, ¿no? Veían en él a su Salvador, como así era, ¿no? Muchos han hablado de que la multitud que recibe a Jesucristo en Jerusalén al grito de Hosana, bueno, como metáfora, ¿no? de lo que es el ser humano, unos días más tarde le entrega. ¿Es verdad que es la misma multitud que recibe a Jesucristo la que luego le pide la liberación ante Poncio Pilato de Barrabás? Lógicamente habría muchas coincidencias, ¿no? Porque es evidente que en ese momento Jerusalén no era una ciudad importante, pero había coincidencias. Pero lo explica Benedicto XVI, bueno, Joseph Ratzinger en su obra Jesús de Nazaret, ¿no? La multitud y basado en el Evangelio de San Mateo, la multitud que le aclama no es la multitud de Jerusalén. De hecho, dice el Evangelio de San Mateo que cuando entró en Jerusalén toda la ciudad se agitó diciendo: ¿quién es este? Y las multitudes decían: es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Algunos no sabían quién era, es decir, la población de Jerusalén no, eran los que venían con él camino de Jerusalén, sus discípulos, y los que le acompañaban en el camino los que le aclaman, ¿no? Eso lo explica, ya digo, en la trilogía sobre Jesús de Nazaret, Joseph Ratzinger, muy bien, ¿no? ¿Cómo vive Jesús, Gaby, las horas previas o la noche previa a esa entrada en Jerusalén? ¿Él sabe todo lo que luego va a ocurrir? Ciertamente, claro, sí, Jesús lloraba viendo Jerusalén, ¿no? Cuando los que han conocido Tierra Santa está la iglesia del Dominus Flevit, que es donde Cristo llora viendo Jerusalén. Cristo sabe lo que va a ocurrir, es consciente del sufrimiento que va a padecer y es consciente de que todos los pecados de la humanidad, como luego en Getsemaní tiene incluso la somatización de ese sufrimiento extremo en el signo de sudar sangre, en ese síntoma tan terrible, ¿no? Y tan doloroso. Cristo es consciente del profundo sufrimiento que va a tener y ciertamente, claro, como digo, por eso es una sensación... En la liturgia se transmite muy bien, ¿no? Es muy vistoso ver los niños, la gente que pasa. De hecho, es una de las misas que congrega a mucha gente, igual que miércoles de ceniza. La liturgia con signos visibles concentra a mucha gente que a lo mejor no tiene fe, pero que sí que le impresiona mucho esos signos, ¿no? Y el Domingo de Ramos es una manifestación de piedad popular y de
y de devoción hacia el Salvador, ¿no? Hacia el canto de Hosana, muy, muy visible y muy impresionante. Cada domingo de Ramos, cuando uno sale a la calle, ¿no?, a ver procesiones, sea en la ciudad que sea, los niños todavía se siguen entusiasmando con el burrito, ¿no? ¿Por qué Jesucristo entra con un burro a Jerusalén? ¿Eso tiene algún significado para el cristiano, que Jesucristo eligiese el burro para entrar en Jerusalén? Aparte de que con él se cumple en un pollino, como dice la profecía de Zacarías, en él se cumple. Aparte tiene Ana Catarina Emmerich, que ahora acabamos de editar un libro, vamos, que aquí hay un spot muy, muy bueno de Eduardo García Serrano y Fernando Paz, explicando las visiones y revelaciones completas. Explica además un episodio muy bonito sobre ese pollino, ¿no? Que le dice a uno de sus discípulos: vete a buscar el pollino y di que es para el rey. Y va a buscarlo y no, lo traen. Lo cuenta muy bien en el tomo de la Pasión, de la Amarga Pasión al principio. Y el significado que tiene es lo que decíamos, ¿no?, del cántico de Zacarías. Viene no como un rey combativo con las armas y a destruir la ciudad, sino que viene como un rey humilde pero cargado de divinidad, ¿no? Es como un Mesías, como un Salvador pleno. Los ciudadanos de Jerusalén hace más de 2000 años tenían esa certeza de que Jesucristo era el rey para ellos. Bueno, de hecho, hasta en la ascensión se ve, ¿no?, como hasta el último día los propios apóstoles, que eran los más grandes, ¿no?, es decir, los primeros 12, los primeros 11, vamos, que luego construyeron la iglesia y que estaban en Pentecostés, hasta ellos mismos en la ascensión le dicen: ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? O sea, realmente que Jesucristo le contesta con algo así como: no has entendido nada, pero no se lo dice con unas palabras mucho más amables. Pero realmente los discípulos mismos de Cristo hasta el último momento no tenían muy claro si estaban construyendo algo nuevo, si Jesús iba a venir cargado de gloria y majestad en esa misma vida y lo iban a ver ellos. Realmente era un misterio para ellos mismos, ¿no? Gaby, hay misas, uno va el domingo de Ramos a misa y en algunas la procesión con palmas se celebra antes de la propia misa y otras durante. Yo eso al menos lo he visto. ¿Por qué se hace antes? Lo correcto es la procesión de entrada de la misa. A la entrada. Correcto. Sí, como decía, que es una liturgia agridulce, porque del mismo modo que a la entrada tiene esa procesión tan visible y tan vistosa, en Cataluña, por ejemplo, es muy impresionante, que yo cuando era pequeño se hacen, en vez de con ramas de olivo como se hace en Madrid, se hace con unas palmas preciosas que se van preparando durante todo el año, cada niño tiene la suya, y que luego además son utilizadas, es muy simbólico, ¿no?, porque son utilizadas para producir las cenizas con las que se impondrá la ceniza al principio de la Cuaresma del año siguiente. Decía que es una liturgia agridulce porque poco después de esa entrada tan triunfal, tan impresionante, se lee la pasión de nuestro Señor Jesucristo de una manera muy sobria y se lee la pasión entera, incluso con la muerte de nuestro Señor, ¿no?, con ese momento de silencio y de arrodillarse para recordar la muerte de Cristo. Es una liturgia muy, muy, muy misteriosa, pero la procesión, o sea, eso forma parte de la procesión de entrada. Lo has citado anteriormente, Homo Leyes, ¿no? Va a editar la biografía de Santa Catalina de Emmerich. No, es un libro que se llama Secretos de la Biblia, que es un recorrido por las Sagradas Escrituras, por la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, de la mano de las visiones de Ana Catarina Emmerich. Se llama Secretos de la Biblia, de Ana Catarina Emmerich. Es una obra impresionante. Lo has dicho antes, lo referente al Domingo de Ramos, ¿qué es exactamente lo que ella ve? Ella explica cómo es la preparación por los discípulos de esa entrada en Jerusalén, cómo Jesucristo encarga a uno de los discípulos que vaya por el pollino. Por el burro. ¿El pollino por qué? Bueno, se llama el pollino, el burro. Pero cómo se prepara y cómo es la entrada triunfal en Jerusalén, ¿no? Que digo que es la última entrada y que es la puerta de entrada a la Semana Santa, ¿no? A partir de aquí, la vida de Cristo ya comienza la pasión. Comienza la agonía, la última cena, la agonía en el Huerto de los Olivos, la subida al Calvario, la casa de Anás y de Caifás. El recorrido de la pasión de la Semana Santa vale la pena, yo creo, recordarlo y leerlo durante estos días, porque ciertamente, el hombre vive incardinado en el tiempo, ¿no? Y aunque lógicamente no sabemos que estamos recordando y que eso ocurrió en su momento y sigue ocurriendo en la Eucaristía y sigue ocurriendo con nuestros pecados, ¿no?, la pasión de nuestro Señor, o sea, la crucifixión, pero realmente el hecho de dedicar unos días especialmente a vivir con más intensidad, ya hablábamos antes, usted, Javier, en las procesiones de Semana Santa en Sevilla, ¿no? O sea, cómo visualizar, al final somos seres sensibles, ¿no? Y ver la película de la Pasión de Cristo de Mel Gibson, ver a un crucificado traspasado por el dolor,
No es lo mismo que leer grandes teorías de filosofía o de teología, es una experiencia personal. Es mucho más didáctico, yo creo, la representación en las calles, ¿no? Las procesiones. Claro, no, por supuesto la teología tiene su lugar y la filosofía, ciertamente, pero para el hombre posmoderno, que todo es impacto visual, etcétera, determinadas procesiones, ya digo, la obra maestra de Mel Gibson, ¿no? De la Pasión, basada precisamente en Ana Catalina Emmerich, tiene un impacto especial. Yo creo que nos llama a la penitencia de la conversión, ¿no? Es decir, al final ese sufrimiento tiene un sentido y es redimirnos de nuestros pecados. Y convencernos de eso, pues es la diferencia, puede cambiar tu vida, ¿no? Gabriel, cuando Jesucristo entra en Jerusalén, ¿dónde están los apóstoles? Porque si uno ve, por ejemplo, la mayoría de pasos de la Semana Santa, la borriquita, ¿no? Ese tan famoso del Domingo de Ramos, en ese paso no están los apóstoles, o al menos no están todos. ¿Dónde están? ¿Estaban todos con él en Jerusalén? ¿Le acompañaban? Sí, en principio le acompañan a Jerusalén y preparan juntos la Pascua. Estaban preparando la Pascua en el cenáculo, la última cena, pero sí, en principio. O sea, quiero decir, yo no estuve allí, no tengo la suerte, pero en principio lo que se dice es que entra con sus discípulos y sus apóstoles en Jerusalén, claro. Gabriel Ariza, muchísimas gracias por acompañarnos en los Enigmas de la Navidad, dedicado al Domingo de Ramos. Muchas gracias, don Javier. Encantado. Y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en los Enigmas de la Semana Santa, aquí en Intereconomía Televisión.